Bienvenidos. Este año iniciamos nuestro proyecto Ser Humano. Es una iniciativa para, a través de historias de la vida diaria, mostrar lo que ocurre y reflexionar sobre si está bien o no, sobre si estamos tratando bien a los demás o sobre si nos gusta o no cómo nos tratan. Es la idea de Proyecto Ser Humano, incomodar, traer esas historias para que iniciemos un debate, una conversación y veamos en qué podemos mejorar, qué estamos haciendo bien, qué podemos hacer mejor. Pues durante la próxima hora les presentaremos historias como esa. Vamos a comenzar en Los Ángeles con algo que ocurre no solo en esa ciudad y no solo en Estados Unidos, y es el abuso en contra de quienes trabajan en las calles ganándose la vida. La historia de Gonzalo Alvarado es sobre un vendedor ambulante y los abusos de los que ha sido víctima. Pero no es el único vendedor ambulante y no son solo otros ciudadanos quienes cometen actos de odio o de intolerancia. También en muchas ciudades de la región son las mismas autoridades, los agentes policiales que maltratan a quienes están en la calle tratando de ganarse la vida, en un debate en de si es en el cumplimiento de la ley, pero también la pregunta es, ¿así estén haciendo cumplir la ley? ¿Dónde están los derechos de los ciudadanos? Pues nos vamos a Los Ángeles con Gonzalo Alvarado y esta historia, un vendedor ambulante y la discriminación. Es muy probable que quien circule por las calles del norte de Los Ángeles se encuentre con Benjamín Ramírez. Él se gana la vida vendiendo comestibles en su carrito de ventas. Después de que en 2016 este joven mexicano de 24 años pusiera un pie en Estados Unidos por primera vez en su vida, se topó con personas, también hispanas, que intentaron truncar sus deseos de salir adelante. Por ejemplo, en julio de 2017 vivió su primera experiencia desagradable, tal y como se ve en este video. Primero, un hispano intentó atacarlo con el objeto que llevaba en su mano derecha y luego le tiró al piso su carrito de comida. Esto ocurrió mientras Ramírez trabajaba solo en una de las calles del norte de Los Ángeles. Mientras se defendía, Ramírez alcanzó a grabar el incidente con su teléfono móvil. El episodio se hizo viral en las redes sociales. Me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Yo ya te dije que tú no puedes vender aquí. Tú no te puedes quedar aquí. Estás bloqueando el paso. Le digo, mira, ahí está el paso, pasa. Después de este incidente, Ramírez dice que empezó a tramitar la visa U para arreglar su estatus legal en este país. Es una visa que ampara a personas indocumentadas que hayan sido víctimas de un delito y estén colaborando con las autoridades en la investigación de su caso. Él cree que como es indocumentado, es más propenso a ser discriminado. Sí, a veces te discriminan por eso y porque uno no sabe de sus derechos, uno apenas viene llegando y pues como siempre a uno le dice que pues aquí no tenemos ningún apoyo de nadie como somos indocumentados. Luego de esa agresión que logró captar con su teléfono móvil, en mayo de 2018, Ramírez denuncia que 2 hombres hispanos lo golpearon en la cabeza y le robaron las ganancias del día. Afirma que debido a esta segunda agresión estuvo hospitalizado durante 2 días. Para Ramírez, una agresión o un acto discriminatorio de alguien de su misma raza duele más y deja una herida más profunda que aquella que viene de alguien distinto. Pues la verdad que duele mucho por su misma gente, uno es discriminado y pues la verdad a veces no le dicen hasta en español. En inglés pues uno porque no sabe, no entiende lo que le dicen, pero en español la verdad que sí. Para los padres de Ramírez, estos incidentes también van más allá de agresiones físicas. ¿Usted lo ve como un acto de discriminación? ¿Cómo lo califica usted? Sí. ¿Cómo lo califica? Pues uno lo miran humilde, pues, y ellos como cargan, se drogan, y luego se mira la persona, el que viene. Con mala intención. Sí, pero como él estaba recién llegado, pues no sabía. Al principio nos llenó de rabia, de coraje, de impotencia, pero luego después ya cuando cuando ya se hizo viral el video y todo eso fue que miramos que había mucha gente buena, mucha gente que nos apoyó bastante. En septiembre del año pasado, el exgobernador de California, Jerry Brown, convirtió en ley el proyecto SB 946. La legislación entró en vigor el 1 de enero del año en curso y permite la venta ambulante en todo el estado. Ramírez asegura que ambos casos siguen siendo investigados por la policía de Los Ángeles. CNN en español ha intentado contactar a la policía para conocer el estatus de los casos, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta. A pesar de todo, Ramírez sigue saliendo a las calles a vender sus raspados, elotes, dulces mexicanos y sus papitas.
pero ya no en la misma esquina donde fue agredido en las 2 ocasiones. Cuenta que lo seguirá haciendo con una sonrisa y llevando con orgullo el apodo que, según él, el público le dio. Me dicen el famoso lotero. ¿Te dicen famoso? Sí. ¿Quién te puso ese apodo? Pues así me dice la gente, el famoso. ¿Te gusta? Sí. Gonzalo Alvarado, CNN, Los Ángeles. De Estados Unidos nos vamos a la Argentina y la pasión que genera el deporte, en este caso el fútbol. La cita en la cancha para muchos para ir a descomprimir, a divertirse, pero en muchas oportunidades, dándose o sin darse cuenta, los cánticos que utilizan son ofensivos. No solo son ofensivos, son racistas. Veamos el informe que nos llega desde Buenos Aires sobre cómo una fiesta como el fútbol puede estar rodeada de la discriminación. El fútbol es una religión en Argentina, aunque a veces esa pasión da paso a actos discriminatorios. Clubes como Atlanta lo han sufrido a lo largo de su vida deportiva. Cantos antisemitas se han repetido de parte de muchos competidores, en especial del Club Chacarita, su rival más acérrimo, cuyo estadio fue clausurado y tuvo que disculparse públicamente. Por eso hay mucha discriminación, nos acusan de judíos, de rusos, de cosas más graves que nos dicen por el tema de la circuncisión, nos cantan mucha cancha, nos cantan de Hitler, que viene por el callejón matando judíos para hacer jabón, eso lo siguen haciendo. Como hincha de Atlanta hemos sufrido mucha discriminación en cuanto a cánticos por vinculárselo a Atlanta como un club judío. Después está la discriminación que sufren los bolivianos, los paraguayos en otros equipos, en otras instituciones, pero sí, existe la discriminación, lamentablemente existe. Atlanta fue fundado el 12 de octubre de 1904. Ese día visitó el puerto de Buenos Aires un imponente buque de la Marina de los Estados Unidos llamado US Atlanta. Y por ello, los fundadores eligieron ese nombre para el flamante club. Atlanta no es un club judío. El tema es que empezó a ser visto como un club judío o de los judíos a partir, digamos, de mediados de la década del 50 y se terminó de afianzar ese mote en la década del 60 con la llegada de su presidente más famoso, León Kolboski, que fue presidente del club durante 10 años, un presidente que no era nacido en la Argentina, polaco, afiliado al Partido Comunista y con alguna actividad bastante intensa en la colectividad judía. En el año 2000, un hecho conmocionó al fútbol argentino. Varios hinchas de Defensores de Belgrano arrojaron jabones en su estadio en ocasión de su duelo ante Atlanta. Tiraron jabones en alusión a lo que pasaba en los campos de exterminio nazis, que se dice que se me pone la piel de gallina porque mi familia estuvo en Auschwitz y en muchos campos de concentración. Mi abuela. Decían que no sé si con la piel de los judíos que asesinaban hacían jabón, algo así, no sé, es terrible. Y como chiste, Defensores de Belgrano tiró ese día así jabones, que fue el sumum de la idiotez. La Asociación del Fútbol Argentina multó a Defensores de Belgrano. La dirigencia del club capitalino se disculpó con sus colegas de Atlanta y con toda la comunidad. Ahora bien, ¿existe esta conducta discriminatoria en toda la sociedad argentina o solo se manifiesta en los estadios de fútbol? Creo que sí, hay sectores que compran algún discurso de ver en el extranjero o ver en el que profesa otra religión, el que tiene otra tez como el responsable de sus males, ¿no? Es que se reduce cada vez más a una porción de la población muy específica la que genera este tipo de expresiones violentas, que generan la discriminación y que por suerte que el resto del estadio no acompañe ese acto. Para algunos fanáticos del fútbol, estos actos tienen su germen en la educación que los jóvenes reciben de sus padres. Un muy amigo mío que sí tiene un hijo que lo lleva a la cancha, no es de Atlanta, otro cuadro, pero lo lleva a la cancha y le enseñó al hijo que en la cancha es el único lugar donde se pueden decir malas palabras. Y yo decía, pero no, decile que no. Dice, no, la cancha es el único lugar. Y creo que eso es nuestra idiosincrasia, lamentablemente. No es que le dijo, en la cancha tampoco. Le dijo, en la cancha se puede, afuera de la cancha no se puede.
tal vez describe un poco lo que somos, lamentablemente. A pesar de esto, los hinchas de Atlanta no renuncian al club de sus amores. Lo único que les importa es disfrutar al ver esa camiseta azul y amarilla. Dicen que el resto de los golpes bajos no los afecta. A mí particularmente no me molesta, pero sí siempre se relacionó con la colectividad judía. Entonces por eso es que las hinchadas contrarias siempre te cargan y eso, pero a mí particularmente no me molesta en absoluto. Y lo muestran con esta canción, que es tributo y fidelidad renovadas partido tras partido. Ahí tienen ustedes el debate sobre lo que ocurre y los cambios que muchos consideran son necesarios. Nos vamos a la pausa. Al regresar iremos a Colombia, a Cartagena de Indias. Fernando Ramos nos contará lo que es ser negro en esa ciudad. Les decíamos que en nuestro proyecto Ser Humano los íbamos a llevar a Cartagena de Indias en Colombia. ¿Y por qué? Para hablar sobre un tema que ocurre no solo en esa ciudad, ocurre en todo el mundo en realidad. Es la discriminación, el racismo y el hecho de que hay palabras que pasan de tener un significado a convertirse en una señal de insulto. Por ejemplo, cuando se le dice a alguien indio, no por su origen, sino para minimizarlo. Cuando se le dice negro, no por su origen, sino para insultarlo. Y muchas veces esas palabras, que ya cargadas con agresividad, son acompañadas de actos de intolerancia, llevan a hechos lamentables, hechos como el que relatará Fernando Ramos. Cartagena, un ícono del turismo en Colombia que esconde una realidad para muchos incómoda. También conocida como la fantástica o la heroica, esta ciudad del norte de Colombia está a orillas del Caribe y apenas a 50 kilómetros de la localidad de Palenque, todo un referente en materia de libertad para América Latina. Primer pueblo libre de América, donde llegaron los primeros 37 negros, de los cuales se fugaron de la bahía de Cartagena con un líder de Guinea-Bissau como Benco Biojó. En la plaza principal de Palenque, la imagen de este líder africano es un testimonio y agradecimiento a quien en 1603 abrió la senda para la igualdad. Un legado que paradójicamente muchos en Cartagena parecen haber olvidado. Eber Luis García no ha podido borrar de su mente lo que le ocurrió el 19 de julio de 2015. Ese día conducía su taxi y le dio un golpe al vehículo de una mujer que iba justo delante de él. Un pequeño incidente de tránsito que le marcó la vida para siempre. Ella frena y yo freno atrás y la golpeo. Luego los agentes, los policías nos orillan hacia aquí, parquear recto. De ahí donde se baja. Aquí fue donde ocurrió todo. Exactamente. Aquí se baja la señora con la llave, me raya el carro y me dice que tenía que ser negro. Eres un negro y negro que no sabe manejar. Los taxistas en Cartagena son rateros, negros. Esos son los taxistas aquí que le hacen daño a la gente y después no quieren pagar. Como este, tómate la cara para que vean que eres un negro. Yo me sentí mal en ese momento, o sea, sin poder hacer nada porque uno, y como era una muchacha, una mujer, tampoco no se puede hacer nada delante. O sea, me sentí todo discriminado delante de todo el mundo, los insultos que me daba a mí. Shirley Berrío dio públicamente explicaciones a medios de comunicación y en un video que publicó en YouTube. Dijo que todo fue una reacción por rabia, que el taxista la había agredido verbalmente antes de empezar a grabar, que no era racista y ofreció disculpas por el bochornoso episodio. Sí, fue mi error. No me debí expresar de esa manera. Estoy de acuerdo. Le pido 1000 excusas a las personas que se sienten ofendidas por mi reacción, pensando que de verdad soy una persona racista y sintiéndose aludido por lo que yo dije. No es con ustedes, de verdad que no. Fue simplemente un momento de rabia. Pero para Cris Urueta León, abogado y defensor de derechos humanos, no se trata de un incidente aislado. Yo recuerdo
Yo estudiaba Derecho en los primeros semestres. Iba a asistir a una discoteca con mi hermano y unos amigos y a mi hermano y a mí no nos dejaron entrar, ya, porque éramos negros y nos alegaron que había una fiesta privada, pero unos amigos de nosotros pudieron entrar y no había ninguna fiesta privada. Edwin Salcedo es un líder social de Cartagena que ante el incremento de estos casos decidió lanzar la campaña Ser Negro es Hermoso para promover el debate público sobre el tema y lograr que en Colombia la discriminación fuera considerada como un delito. Ser negro no es ser feo. Ser negro no es ser delincuente. Ser negro no es ser malo ni pobre. Hemos denunciado diferentes casos de discriminación que han llegado a las altas cortes. En la Corte Constitucional se acogió precisamente la primera sentencia, digamos, por un caso de discriminación racial en Colombia, que a su vez, digamos, dio como consecuencia la primera ley también antidiscriminación en este país. Pero la norma parece quedarse corta ante la gravedad de los casos. El delito es excarcelable. La pena va aproximadamente entre 1 y 3 años. Quiere decir que como no supera los 4 años, las personas quedan en libertad. Y es que muchas veces el racismo es muy sutil. A mí me ha pasado que entro a una discoteca o voy caminando por la calle, se me acercan hombres y me preguntan cuánto vale la noche, porque me asocian con la prostitución. Y contra esos prejuicios también hay quienes dan la batalla desde la cultura. Por medio del baile, el grupo de danzas Son de Negros promueve los ideales de resistencia contra la discriminación. Esta era una danza que también se preparaban para la guerra que tuvieron durante casi 2 siglos con los españoles. Tal vez una forma de recordarles a quienes discriminan que la lucha por la libertad cobró miles de vidas a sus ancestros africanos, que se sacrificaron por el ideal de que todos los seres humanos nacen libres y tienen los mismos derechos, un principio fundamental para la convivencia entre iguales. Nos vamos a la pausa. Para mirar al futuro, no hay que mirar solo al presente, sino al pasado. Eso haremos. Iremos a México para mirar sobre cómo quedaron definidas las bases de la interacción social en las Américas. Un informe de Krupskaya Alice en este especial de Proyecto Ser Humano. Parte clave de este proyecto Ser Humano es repasar la historia, tratar de entender el por qué las cosas son como son hoy en día. Y eso hizo Krupskaya Alice en México. Miró el origen de cómo se formó la sociedad en ese país, que es un reflejo de lo que ocurre en gran parte del mundo. ¿Por qué se discrimina a alguien por su color de piel? ¿Por qué no es suficiente con la capacidad, con el mérito, con el esfuerzo? ¿Por qué son necesarios otros ingredientes? ¿Y por qué hay quien se cree superior a los demás por su color de piel, por su origen o por sus apellidos? Pues este informe pone en contexto la visión que muchos tienen y la visión que muchos consideran debería cambiar. El pretexto de la pintura es la salida del virrey del Palacio Virreinal para dirigirse a la catedral. Un virrey de la Nueva España cruza a través de una multitud congregada en la Plaza Mayor de México. Se dirige hacia la catedral en un lujoso carruaje con 3 parejas de mulas y escoltado por sus sirvientes, algunos de los cuales eran llamados de color quebrado porque debían ser mestizos o descendientes de negros. El cuadro, alojado en el Museo Nacional de Historia, en el corazón del castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, es atribuido a Juan Antonio Pardo, quien lo pintó quizá en 1764 o 1769 por encargo y con una finalidad expresa. Yo creo que este fue hecho para la llegada del visitador José de Gálvez, para que tuviera una idea de lo que iba a encontrar entre los vasallos y el mundo ultramarino de Carlos III,
qué era lo que iba a visitar, qué tipo de gente iba a ver. Los cuadros de castas presentes en varios países de América Latina hablan de un periodo de mestizaje durante la época virreinal entre los siglos XVI y XVIII. Una especie de catálogo realizado a través de los registros parroquiales o los expedientes de la Santa Inquisición para distinguir a las personas por su origen racial basado en 3 grupos: los blancos, los indios y los negros. Y después de ahí, más de 50 mezclas: mestizos, españoles, castizos, mulatos, moriscos, chinos, saltapatrás, pardos, morenos, albarazados o tente en el aire. Era parte de un vasto listado a través del cual se definía no solo su procedencia, sino sus opciones de vida. La gente que tenía color quebrado, por ejemplo, no podía ser de tal gremio, no podía ser pintor, por ejemplo. No podía acceder a ser sacerdote o no podía acceder a ser una autoridad en el cabildo de alguna de las ciudades. Tenían que ser trabajadores de cierto tipo, etc. Y también estaban los llamados infamados. En el siglo XVI se prohíbe que vengan judíos, aunque fueran judíos conversos, moros, o aquellos que fueron descendientes o parientes de aquellos que fueron quemados por la Inquisición. Es decir, se buscó que no llegaran a la Nueva España gente que fuera infamada. Pero, por otro lado, a la raza negra la consideraban infamada por razones de una historia bíblica. Y que todavía yo lo oigo en prédicas modernas. Una de las interrogantes radica precisamente ahí. Si para algunos sectores la división de castas dio lugar a la discriminación por origen étnico o nacionalidad. Algunos consideran que este cuadro, 3 siglos después, sigue documentando una inequívoca realidad, como la de aquellos que acompañaban a pie a un virrey. La era digital ha transformado la forma en que nos comunicamos y nos enteramos de lo que ocurre en el mundo. Los videos publicados en redes sociales reflejan a diario situaciones que llevan al debate en Proyecto Ser Humano. Eso inició este proyecto, los videos virales, lo que reflejan, lo que cuentan, muchas veces con el riesgo de no conocer bien el contexto. Pero algunas de las acciones que se ven allí no necesitan explicación, como informa Gabriela Matute Urdaneta. Y para saber qué todos los que estaban ahí en la esquina. Ay, que fueron con toda la vieja para arriba. Imágenes perturbadoras como esta se han viralizado gracias a su difusión en redes sociales y han abierto las puertas para retomar el debate sobre la discriminación hacia los latinos. Rodolfo Rodríguez, un anciano de raíces mexicanas, fue atacado brutalmente con un ladrillo por LaQuisha Jones, quien lo acusó de querer robarle a su niña y, según una testigo, lo pateó e incitó a otros a agredirlo, mientras le gritaba que se regresara a su país. En febrero fue sentenciada a 15 años de prisión por abuso de ancianos, aunque se le retiraron los cargos por intento de asesinato y crimen de odio. Casi 59 millones de hispanos viven en Estados Unidos. Justamente en California reside la comunidad más grande, más de 15 millones. Allí, entre 2016 y 2017, los crímenes de odio contra los hispanos aumentaron 51,8%, según el informe anual 2017 de la Fiscalía General de California. Why do you hate us? Because we're Mexicans? We're honest people right here. Estas ofensas las recibió Esteban Guzmán mientras trabajaba en jardinería junto a su madre. El video que registró el desagradable encuentro en poco tiempo se volvió viral. La mujer justificó sus ofensas alegando que hasta el presidente Donald Trump cree que los mexicanos son violadores, en alusión a expresiones que Trump empleó en sus tiempos como candidato. I work as a systems administrator. Guzmán explicó a CNN que es ciudadano estadounidense y trabaja como administrador de sistemas, además de la jardinería. Work construction/landscaping. En 2017 hubo más de 5,000 víctimas de crímenes de odio según el FBI. Los latinos son el tercer grupo objeto de estas agresiones, luego de los negros y los blancos. Algo tan sencillo como una prenda de vestir puede ser el detonante para que estas muestras de intolerancia ocurran. This is what I'm wearing, guys. This is what I'm wearing. That's it.
You should not be wearing that in the United States of America. Are you a citizen? De manera intimidante, Timothy Tribus acusó a Mia Irizarry de tener una conducta antipatriótica por vestir una camiseta con la bandera de Puerto Rico, que forma parte del territorio estadounidense, mientras ella le pedía que se alejara. Irizarry denunció también que un policía en el lugar por otro incidente no le ayudó. El oficial fue relevado de sus funciones, pero renunció antes de que concluyera la investigación iniciada por la Administración de Parques del Condado Cook. Después del hecho, Timothy Tribus fue arrestado y obtuvo libertad bajo fianza a las pocas horas. Ahora un jurado de Illinois decide que es culpable de 2 crímenes de odio. Será sentenciado el 21 de octubre. La defensa aseguró que actuó bajo la influencia de medicamentos contra el dolor por haberle removido el día anterior 6 dientes y del alcohol. Casi 41 millones de residentes de Estados Unidos hablan español. Y eso en Nueva York, una de las ciudades más diversas del mundo y con una de las mayores comunidades hispanas en Estados Unidos, al parecer puede ofender a algunos. Your staff is speaking Spanish to customers when they should be speaking English. I mean, sometimes they do. Every person I listen to, he spoke it, she's speaking it. It's America. Otro video que rápidamente se hizo viral fue el de las amenazas e insultos de Aaron Schlossberg hacia los empleados y clientes de un restaurante por hablar español. Schlossberg, quien es abogado, incluso amenazó con llamar al servicio de inmigración, sugiriendo que algunos trabajadores podrían ser indocumentados. Una semana después, Schlossberg se disculpó en Twitter, negando ser racista. Cuando muchos hablan de los hispanos o los latinos en Estados Unidos, por lo menos quien no conoce la comunidad asume que es un grupo homogéneo. Por supuesto, sabemos que no es así. Uno de los grupos que incluye esta comunidad hispana en Estados Unidos es el de los cubanos. A través de las décadas han logrado muchos de ellos gran éxito a nivel político, económico, en las artes, en Estados Unidos. Pero el inicio, después de la Revolución Cubana, no fue sencillo. Veamos las historias de cómo muchos de ellos fueron discriminados al llegar a este país. A los 12 años, José Acel llegó a Miami desde Cuba, donde a corta edad ya estaba comprometido en tareas contrarrevolucionarias. No le fue fácil, según reconoce, llegar a una ciudad mayormente anglosajona. Era una discriminación obvia y explícita. Yo recuerdo, por ejemplo, en un momento que mi hermano y yo estábamos buscando para mudarnos y veíamos los letreros para casas de alquiler que decían no negros, no perros, no cubanos. Entonces, hablar español aquí era un acto casi subversivo. No se podía hablar español libremente. Yo recuerdo, por ejemplo, trabajar en una imprenta y el jefe mío me insultaba constantemente. Me decía barbaridades, ¿por qué no se ponen en un bote y regresan a Cuba? Ese tipo de... Pero a los próximos minutos, porque era un ignorante, venía y me preguntaba cómo se deletreaba agua, por ejemplo, water en inglés, porque no sabía ni escribir. Dr. José Acel, he's a senior scholar at the Institute for Cuban. Con el tiempo, Acel se transformó en un destacado profesor universitario y fue parte del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad de Miami. Nunca más regresó a Cuba. Yo hoy, inclusive 60 años después, todavía me autoclasifico como un exiliado político, no como un emigrante. Acel destaca que en pocas décadas los cubanos cambiaron la faz de Miami y se convirtieron en una comunidad próspera e influyente, y además sobrerepresentada políticamente. Yo creo que a través de los años, no solo en el margen económico, que fue el primero, sino eventualmente nos empezamos a mover hacia el margen político y empezamos a adquirir un poder político bastante importante. Raúl Valdés Fauli, hoy alcalde de Coral Gables, un elegante distrito de Miami, llegó a vivir al sur de Florida en 1971, ya convertido en un abogado graduado de Harvard, luego de haber trabajado en una subsidiaria de Exxon en Caracas, Venezuela. Vino a esta ciudad para instalar su práctica legal. Fue curioso porque me invitaron a estar en la directiva de la Filarmónica y yo dije que no, porque la invitación era para hacer el cubano token, el cubano simbólico. Y yo dije, yo no quiero ser cubano simbólico de nadie ni en ningún lado. Yo quiero que me inviten por mis méritos, por mis conocimientos. En los clubes más exclusivos y en los restaurantes de Coral Gables se escuchaban, según Valdés Fauli, comentarios desagradables. Decía, speak English, habla inglés, o si no, vete para tu país. Y eso yo no lo toleraba. Le decía, usted es el que es un ignorante, que usted no habla 2 idiomas o 3 idiomas.
Yo hablo 3 idiomas, ¿y usted cuántos habla? Valdés Fauli se mudó a Coral Gables apenas llegó y advirtió que en esta pequeña ciudad había discriminación. Y esa discriminación sigue. Esa discriminación sigue y es curioso. A mí me acaban de reelegir como alcalde hace un mes y los periodos aquí son de 2 años. En la elección del 17 salió el racismo étnico, salió el factor étnico, no voten por el cubano. En 1985, Valdés Fauli fue electo comisionado de la ciudad. Luego, en 1987, se convirtió en vicealcalde y en 1993 fue elegido el primer alcalde latino de la ciudad de Coral Gables. Este alcalde de Coral Gables quiere que lo recuerden por rescatar el patrimonio, por impulsar el arte en la ciudad, por mejorar la calidad de vida y por hacer de esta una comunidad más inclusiva, donde la discriminación ya forme parte del pasado. Nos vamos a la pausa. Al regresar, una historia que refleja el profundo cambio que vive la sociedad estadounidense, que comienza a darse también en partes de la región, y es ese paso que se debe dar de aceptar a los demás como ellos son y no como nosotros esperamos o queremos que sean. ¿Tiene usted algún testimonio de discriminación? ¿Conoce a alguien que esté ayudando a combatirla? Queremos saberlo. Utilice la etiqueta numeral Proyecto Ser Humano en nuestras redes sociales. Nos encuentra como @SerHumanoCNN en Twitter, Facebook e Instagram. Cientos de miles de venezolanos han salido de su país tras la crisis que se vive allí. Han ido recorriendo los diferentes países de la región y la gran mayoría ha sido recibida con generosidad, con afecto y con solidaridad. Pero también hay casos en donde son víctimas de xenofobia. Pues sobre eso es el siguiente informe que nos llega de nuestra unidad digital y tiene que ver con una iniciativa para que si usted mira hacia arriba, para que si usted levanta la mirada, entienda sobre cómo puede estar discriminando sin darse cuenta o sin proponerse. La idea nace a través de una conversación que estábamos teniendo un amigo y yo un día en un restaurante y vimos como al mesero o a la persona que estaba sirviendo la mesa del lado lo estaban tratando de una forma discriminada. Y casualmente un par de semanas después me encuentro con Noemí, que con su arte está tratando de llevar el mismo mensaje al mundo y recordarnos que somos lo mismo y que nos veamos otra vez a los ojos unos a otros y nos reconozcamos en la otra persona. El significado para muchos es diferente. Y el significado en sí es el sol, ¿cierto? Y que queda muy bonito cuando refleja el sol ahí, empieza como a alumbrar eso, a brillar, queda lo más de bueno eso ahí. Pues hay una simbología de que todos somos iguales, ¿cierto? Significa inclusión, o sea, respeto por las diferencias. En Colombia está ocurriendo un fenómeno para nosotros muy nuevo, que es el tema de la migración. Y pues en lo corrido de los últimos años, nosotros hemos tenido solamente de Venezuela más de 1 millón de personas llegando a nuestro país. Está bien representado el mural porque de verdad nosotros necesitamos de mayor ayuda de nuestros hermanos colombianos, como peruanos, como ecuatorianos. Somos amor, somos el mundo. Y significa que a pesar de la raza, a pesar de las indiferencias, todos somos iguales y todos somos hermanos. Que siempre tenemos que ser tratados como personas normalmente que todos somos. Y eso lo vemos reflejado ahí. Y casualmente nos encontramos que CNN tiene una campaña de ser más humano que está muy en sintonía con lo que nosotros quisimos hacer a través de este proyecto. Entendimos que todos estamos tratando de generar una sociedad mejor y que la luz y ese cambio nace a partir de cada uno de nosotros y nosotros cada uno podemos llevar y generar ese cambio que
que estamos necesitando. Bueno, a partir de este mural lo que queremos es crear diferentes obras artísticas en territorios en el mundo donde se dan estas situaciones de desplazamiento, para crear una gran obra colectiva universal en donde le digamos al mundo y nos digamos que somos una misma cosa y queremos que se conecten con nosotros para que entre todos demos este mensaje de que somos lo mismo, que nos miremos a los ojos de los otros y encontremos eso que somos como humanos. Ahí tienen nuestro proyecto Ser Humano, una iniciativa que busca contar historias de la vida diaria, debatir, incomodar, hacer reflexionar, ver qué estamos haciendo bien, qué podemos hacer mejor. Es la idea del proyecto Ser Humano de CNN. Soy Juan Carlos López y en nombre del equipo técnico y de producción de CNN Washington y de quienes están detrás de esta iniciativa de Proyecto Ser Humano, les agradezco su compañía. Nos vemos en una próxima edición de Proyecto Ser Humano de CNN. Hasta luego.